Hermanos, buenas tardes. El Señor sea con ustedes. Damos gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios por aquellos que continúan en estos devocionales. Pues hermanos, esperamos que sigan adelante. Sabemos que continuar eh, un hábito siempre es difícil, pero les invitamos a que continúen, a que no permitan que esta exploración por los evangelios se detenga. Y después de haber analizado la razón por la cual hay cuatro evangelios y visto brevemente algunos tópicos de estos mismos, bueno, hoy nos toca un tema bastante interesante, creo, espero que todos ustedes estén de acuerdo, porque hoy vamos a hablar, perdón, en nuestro estudio 23 de lo que se conoce en la teología o en los recursos bíblicos como la pregunta cristológica. Este pasaje famoso, tenemos que decir, es debate o es motivo de debate entre teólogos católicos y protestantes porque es el corazón, algunos piensan, del Evangelio de Mateo. La pregunta que Jesús hace a sus apóstoles acerca de quién es Él. Y creo que usted ha escuchado muchas veces que este pasaje, ubicado en el capítulo 16 de Mateo, constituye una gran confrontación entre como cristianos, protestantes y católicos, porque hay mucho debate con respecto a qué significa la respuesta de Jesús ante la declaración de Pedro, porque Jesús dice, tú eres Pedro, y sobre esta piedra o sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué significa eso verdaderamente? Para ello, hermanos, vamos a analizar un poquito el texto bíblico, vamos a recordar cuáles son cuál es este pasaje para que usted esté refrescando su memoria. Así que me permito leer el mismo pasaje ubicado en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús, el Cristo. Bien, este es el pasaje en cuestión. Estoy seguro que usted lo habrá escuchado en muchas ocasiones. Es probable que habrá leído algunos libros, quizá algunos textos, pero todavía para muchos hermanos, para muchos creyentes, esto es motivo de gran incógnita, sobre todo porque aquí es donde muchos católicos hallan la base sobre su doctrina del papado, es decir, que con este pasaje se demuestra que Jesús efectivamente le dejó a Pedro las llaves del reino de los cielos y que Pedro tenía la potestad, el poder de atar y desatar aquí en la tierra y en el cielo, y con esto, bueno, supuestamente este pasaje lo que hace es darle el aval a Pedro que él o sobre él estará edificada la iglesia. Pero ¿es esto cierto? ¿Es así como Jesús estaba pensando? ¿Es esto lo que el Señor estaba diciendo en este pasaje? Me parece que es importante por ello que analicemos un poquito esto. Porque en la respuesta de Pedro y en la eventual bendición de Jesús se halla, como dijimos, según el catolicismo, la prueba de la fundación de la Iglesia Católica del papado. Pero ¿es esto así? ¿Así es como el Señor desea? ¿Es la voluntad de Dios que exista un papa que gobierne a toda la iglesia y que la iglesia tiene que someterse a él? Y si es así, como cristianos protestantes estamos mal entonces al no someternos al papado. Bien, esto es importante de aclarar, es muy importante de estudiar. Por ello, en este breve estudio vamos a analizar un poco acerca de qué consiste tanto la pregunta de Jesús como también en qué consiste la respuesta de Jesús ante este tema, de que Él es el Cristo. Así que
Hermanos, como siempre, vamos a hacer este estudio y si usted desea profundizar mucho más, bueno, con mucho gusto podemos darle algunos documentos, libros, textos, un estudio que incluso me permito compartir con ustedes porque he investigado muchísimo acerca de este pasaje. Y bien, esperamos en el Señor que esto sea de bendición. Para comenzar, hermanos, tenemos que aclarar en qué consiste o cuál es la intención de nuestro Señor Jesucristo al hacer esta pregunta. Y tenemos que hablar un poquito acerca del Evangelio de Mateo. Por esa razón, estuvimos estudiando en primer lugar los 4 evangelios, un poquito sus diferencias, sus características y también sus propósitos. Porque cuando entendemos los propósitos de los evangelios es también muy más sencillo el poder determinar la intención de ciertos pasajes. Y usted recordará, según lo que estudiamos la semana pasada, que el Evangelio de Mateo está dirigido a judíos que de alguna forma no están seguros de aceptar a Jesús como el Mesías o como el Hijo de Dios. Nota esto. El Evangelio de Mateo tiene la intención de escribir a judíos para convencerlos de que Jesús es el Cristo. Y esta pregunta de que Jesús es el Cristo va a estar en el pasaje. Es interesante, por lo tanto, que esta pregunta que Jesús hace hacia el capítulo 16 es que está prácticamente a la mitad del Evangelio. Dice nuestro Señor Jesucristo, viniendo a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ahora bien, usted recordará el resto del pasaje en que los apóstoles le ofrecen algunas respuestas que dicen las personas. Le dicen, tú eres Elías, hay otros que opinan que eres el Bautista, que eres Jeremías o cualquier otro de los profetas. Bien, Jesús revira y dice, bueno, ¿y ustedes qué opinan? ¿Cuál es su opinión acerca de mí? ¿Qué piensan que soy yo? ¿Por qué Jesús hace estas preguntas? ¿Por qué Jesús se plantea estas interrogantes? Bien, tenemos que determinar, hermanos, que Jesús no es que esté dudando de sí mismo. Él quiere saber con gran exactitud qué opinan sus propios discípulos, porque esta pregunta no la hace al público. Es decir, Jesús no pone y reparte papelitos o hace una encuesta para determinar si las personas están seguras de quién es Él. Esta pregunta se la dirige a sus apóstoles con la intención de que estos mismos razonen o den razones por las que les siguen, porque a ellos es a los que se les encargará la obra en el futuro. Recuerden ustedes que el Evangelio de Mateo termina con la gran comisión, cuando Jesús les dice, por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura y hagan los discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que lleguen a esa tarea, Jesús necesita establecer que hay una base sólida de su fe o de la fe de ellos sobre Jesucristo. Por eso les pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Se refiere a sí mismo. Y esto también, hermanos, siendo el Evangelio de Mateo, un evangelio bastante comunitario, digamos, es interesante que el Evangelio de Mateo, por ejemplo, es el único que habla acerca de la iglesia. Si usted se fija, los demás evangelios no lo hacen. Mateo es el único que registra esa palabra iglesia o eclesia en griego, y que esto da pie a que los teólogos, los biblistas, determinen que el Evangelio de Mateo se dirige a una iglesia ya establecida, repito, de judíos, y también se pretende que haya otros a los que tenga que convencer acerca de quién es Jesús. Por lo tanto, esta pregunta Jesús la dirige no solamente a sus apóstoles, sino que de alguna manera cuando nosotros leemos el Evangelio, también se nos está invitando a responder a la pregunta de Jesús. ¿Quién es Jesús? Usted que está leyendo los 4 evangelios, usted que está leyendo hasta este momento este itinerario que se ha diseñado, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para usted? Y quiero decir esta pregunta con mucho cuidado, para usted, pero no según usted, no según su propio razonamiento, no según su propia opinión o percepción, porque ya hemos establecido en otros estudios que muchas veces podemos equivocarnos. Y nótese que cuando Jesús le pregunta a sus apóstoles, ¿quién es?
Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y a continuación Jesús le dice, bienaventurado Simón Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Y esto significa, no te lo reveló tu propia naturaleza humana, sino fue el Padre espiritual, fue el Padre Santo, fue el Padre eterno el que te proveyó del conocimiento. Así pues, lo que se quiere establecer en el Evangelio de Mateo es quién es Jesús según la revelación, según el testimonio que se te ha dado en el mismo Evangelio. La persona que leía en aquellos tiempos el Evangelio de Mateo tenía que hacerse esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Y qué creo yo de Jesús? Quizá no lo podamos ver, evidentemente, pero fíjese que el Evangelio de Mateo nos plantea muchísimas veces la pregunta acerca de quién es Él. Nos hace la pregunta y nos da la respuesta. Fíjese muy bien. Quiero leerle algunos pasajes del Evangelio de Mateo para que usted vea estas preguntas que se hacen de Jesús y al mismo tiempo lo que el Evangelio responde. Dice Mateo capítulo 3, versículo 17. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí evidentemente está hablando el Padre cuando Jesús es bautizado. Mateo desde el principio nos quiere decir, este es Jesús el Hijo de Dios. Y usted sigue leyendo y de repente se encuentra con un pasaje paralelo bastante interesante. Ahora vamos a Mateo capítulo 17, versículo 5, en donde el mismo Padre también dice lo mismo, pero hay una pequeña adición. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Cerca del capítulo 8, cuando Jesús le dice a sus apóstoles, ¿saben qué? Vamos a ir a la región de Gadara. Y en la región de Gadara se dice el texto bíblico que en el lago de Genesaret o en el lago de Galilea, acontece que se levanta un gran viento, se levanta una gran lluvia, los apóstoles tienen miedo y está ese famoso pasaje en el que Jesús está dormido, los apóstoles van y le despiertan y él le dice al viento, calla y enmudece. Y cuando los apóstoles ven esta acción en el que la naturaleza se somete a la autoridad de Jesús, ellos hacen esta pregunta. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Note la pregunta, ¿qué hombre es este? ¿Quién es él? Y note también que inmediatamente, el mismo capítulo 8, pero unos versículos más adelante, los mismos demonios a los que Jesús va a expulsar le reconocen. Y dice el texto bíblico en Mateo 8, pero esta vez en versículo 29, los demonios dicen, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Nótese usted, hermanos, tal como decía Santiago, los demonios creen, pero tiemblan porque saben quién es Jesús y le reconocen de inmediato. Sigue leyendo usted el Evangelio, se topa con el capítulo 16, que ya estamos estudiando, en donde Jesús pregunta, ¿quién es Él? ¿Quién soy yo? Para que el lector vaya construyendo su fe en Cristo. Pero esto no es suficiente. Cerca de el capítulo 21, vuelve nuevamente, a hacerse la pregunta. Y vamos a ella. Dice el pasaje en el capítulo 21 de Mateo, versículo 11, cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Pero note que la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. No hay mucha diferencia con respecto a las respuestas que dieron los apóstoles de Jesús. Pero es interesante que en el capítulo 54 en el versículo 54 del capítulo 27, cuando Jesús es crucificado, un romano, un soldado romano, reconoce a Jesús. Dice el texto en el capítulo 27, versículo 54, y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Tenemos pues, hermanos, en el Evangelio de Mateo, una revelación de quién es Jesús. Porque Mateo quiere hacernos esta pregunta también, ¿quién es Jesús para ti?
Ese es el corazón, de hecho, de este pasaje que estamos estudiando. La mayoría de nosotros siente más fascinación por la respuesta de Cristo cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero ese no era el pasaje más importante de este pasaje. Este no era el versículo más interesante, era el otro. ¿Quién es Jesús? Pero, bueno, tenemos que estudiarlo. Pero lo que sí es importante resaltar, hermanos, con respecto a este pasaje es lo siguiente. ¿Cómo está tu respuesta con respecto a Jesús? ¿Refleja la revelación de Dios en tu corazón, así como Pedro se atrevió a decir, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente? ¿Quién es Jesús para ti? Y este es un buen momento para que reflexione acerca de esto. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es el Cristo? ¿Es el Salvador? ¿Simplemente es un personaje interesante? Vale la pena la reflexión, por supuesto. Y claro, tenemos que mencionar por fuerza la respuesta de Cristo, que como dije hace un momento, hermanos, no era el corazón de este pasaje. En la antigüedad no se preocuparon mucho por indagar el significado de las palabras porque parece que eran bastante claras, pero ahora tenemos que hacerlo debido a las diversas interpretaciones. Recuerde que Jesús dice, bienaventurado eres, Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa esta segunda sección? ¿Qué significa esta parte en la que Jesús, después de haberlo reconocido como bendecido, feliz, dichoso, eso significa la palabra bienaventurado, después agrega, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Tenemos que plantear dos clases de interpretaciones. La primera, evidentemente, es una interpretación que le da la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana, como ya hemos dicho desde un principio, hermanos, establece que este pasaje demuestra que Pedro fue llamado la piedra o la roca sobre la que la iglesia se edifica. Pero debemos tener un poco de cuidado. Para ello vamos a estudiar nuevamente el pasaje bíblico en cuestión, Mateo capítulo 16, pero esta vez solamente vamos a ubicarnos en el versículo 17 y el versículo 18. Dice el texto bíblico, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Bien, tenemos que ser justos, amados hermanos, porque la gran mayoría de las Biblias realmente no tiene bastante diferencia entre una y otra versión. Esencialmente dicen lo mismo. Esencialmente no hay muchísima diferencia, aunque es interesante que algunas Biblias sí tienen algunas notas al margen que vale la pena estudiar y que a continuación daremos estas explicaciones. Pero a priori, a simple vista, efectivamente pareciera por un momento que Jesús le dice a Pedro que Él es la roca, porque dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. De allí que el catolicismo interpreta que la bendición de Jesús, diciendo que la roca se trata de Pedro, y de hecho, Pedro, según ellos, puede traducirse del griego como roca. Si esto es así, Jesús menciona que sobre la persona y figura de Pedro, la iglesia tendrá su fundamento. Y tenemos que ser justos. Según la sintaxis de esta oración, pareciera por un momento que en efecto así es. Jesús dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta roca, y obviamente en nuestro español esto se entiende como que Él es la roca, Él es la persona o la construcción o la base, mejor dicho, sobre la que se construye o se va edificando la iglesia. En español parece que así es, e incluso quiero ir un poco más lejos. Si leemos el idioma original griego, también pareciera que esta es la idea de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la razón por la cual, de forma muy sencilla, a través de los siglos, se ha establecido que Pedro es el primer papa y que el sucesor de Pedro debe dirigir la iglesia, y esto se ha hecho así desde Pedro hasta nuestros días. Esto es lo que se cree desde el catolicismo.
Usted puede ir a cualquier católico bueno, y me refiero bueno en el sentido de que tenga algún entendimiento de la palabra, y le va a explicar este pasaje. De hecho, este pasaje constituye uno de los argumentos para que los católicos critiquen a los protestantes diciendo que estamos mal por el simple hecho de que no nos sometemos al papado. Este es la base sobre la cual ellos critican de que nosotros somos hermanos separados. Pero ¿es así como verdaderamente creemos e interpretamos esta escritura? Bien, esto es algo muy breve, hermanos, pero queremos ahondar un poquito en una explicación que va desde la iglesia cristiana o la iglesia protestante. Antes de entrar en la definición de la iglesia protestante, tengo que decir, hermanos, que nuevamente este pasaje, aunque se tomó por siglos como la base del papado, realmente no se interpretaba así. Es decir, debido a que el Papa no tenía aparentemente ninguna, pues, ningún opuesto, no se preocupaban los creyentes en investigar demasiado para contrarrestar esto. Pero gracias a que en el siglo XVI se comenzó a leer la Biblia desde el idioma original y que ya no se necesitaba de un intermediario para interpretarla y mucho menos para predicarla y entenderla, se comprendió que las palabras de Jesús realmente no tenían el significado que se le había dado por siglos, y esto es muy interesante. Especialmente cuando se puede observar que durante los primeros 3 siglos de nuestra era no había como tal una designación de papa. Ahora bien, usted probablemente va a encontrar algunos libros de historia que digan que en efecto los papas de Roma tienen una ascendencia hasta el apóstol Pedro, pero no hay un testimonio fidedigno de que esto sea así. En otras palabras, en ninguno de los padres de la iglesia se reconocen una autoridad de Pedro como el Papa y que él hubiese designado a un sucesor. No existe eso como tal, sino hasta el siglo IV, y esto vamos a hablar a continuación. Tenemos que decir a priori que lo que Jesús está diciendo en esta parte, recordemos, no es la intención de fundar su iglesia sobre una persona, sino más bien que lo importante de Jesús, recuérdese, es la pregunta, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Quién es Jesús para ustedes? Esta es la pregunta, este es el corazón de este pasaje, esto es lo que Mateo quiere preguntarnos, ¿quién es Jesús? Y la respuesta, evidentemente, Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Esta es la declaración más importante del Evangelio de Mateo. Esta es la declaración que es la más importante de los primeros cristianos. Jesús es el Cristo. Jesús es el Señor. Recuérdelo, hermano. Por lo tanto, no tiene sentido dentro de la teología de Mateo, dentro de lo que es la redacción de Mateo, no tiene sentido que al final de cuentas se centre todo en la persona del apóstol Pedro. No tiene sentido para Mateo si somos bastante realistas en nuestra investigación bíblica y en nuestra lectura. Usted incluso al leer la Biblia y observa las acciones del apóstol Pedro, no parece que Pedro esté destinado a ser el gran protagonista o el líder de los apóstoles, aunque en realidad sí tuvo algún cierto protagonismo. Esto hasta que llegue el apóstol Pablo en el libro de los Hechos y se nos dice que Pablo incluso fue el apóstol de los gentiles. Y tenemos más documentos de Pablo. Incluso, aunque no lo queramos reconocer, la iglesia cristiana hoy en día es más paulina que petrina. Pero vamos por partes. El protestantismo, cuando lee este pasaje, interpreta la bendición de Jesús señalando que la confesión de Pedro, no Pedro, es la roca sobre la que se fundamenta la iglesia, no sobre la persona de este varón. ¿Por qué decimos esto? Bien, es muy sencillo. Vamos a ir al idioma original del texto griego. Y es aquí donde empiezan las confusiones, porque hay un juego de palabras que Jesús dice en esta parte del Evangelio. Verán, la palabra Pedro en el idioma original es Petros.
Petros. Y la palabra Petros significa piedra o significa guijarro. Hay unos diccionarios teológicos que dicen que Petros se le llamaba a unas piedras que podrían ser tomadas con la mano y arrojarse, es decir, eran algunas piedritas que no servían de alguna forma eh, pues para hacer construcciones. Eran unas piedras que, aunque eran duras, eran un poco inestables. Jesús le dice a Simón, porque así es como se llama originalmente Pedro. Pedro se llama Simón, hijo de Jonás, ¿se acuerda usted? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y yo te digo, tú eres Pedro. Es decir, te voy a cambiar el nombre, dijera aquel viejo cantante, perdón. Voy a cambiarte el nombre y ahora ya no vas a ser llamado Simón, vas a ser llamado Piedra. Piedra o Pedro. Nosotros hemos cambiado o hemos latinizado de alguna forma el vocablo Petros por Pedro. Ahora vas a ser llamado Pedro, el piedra, dijéramos, el guijarro, la piedrecilla. Y a continuación Jesús dice, sobre esta roca, y la palabra roca en original es Petra, que puede significar una roca, un acantilado, una montañita rocosa donde se construían las casas. Ahora, hay algo muy interesante que pasa desapercibido en el español, pero que es muy interesante en el griego. ¿Sabía usted que en el idioma original la palabra Petros viene sin artículo? Es decir, tú eres Pedro, eres una piedrecilla. Pero en el idioma original, cuando Jesús dice Petra, antepone un artículo para decir, y sobre esta, vamos a traducirlo literalmente lo que querría decir Jesús es, tú eres Pedro, y sobre esta la roca, y en griego, esta expresión de la roca tiene una importancia mucho mayor que una simple piedrecilla. Por eso algunos teólogos prefieren traducir en lugar de roca sobre un acantilado, sobre una masa rocosa, sobre algo verdaderamente impresionante. Voy a edificar mi iglesia. Y desde tiempos de San Agustín, que San Agustín vivió hacia el siglo III después de Cristo, él pensaba que Pedro, al ser el primero en confesar a Cristo, realmente en ese sentido era la piedra o la roca, no que Pedro se transformara en la roca, sino lo que salía de sus labios, la confesión. ¿Quién es Cristo? Es la roca sobre la que Cristo va a edificar su propia iglesia. Esto es como si Jesús dijera, tú eres Pedro, y lo que has dicho es como una piedra, y sobre esta piedra o sobre esta roca, sobre esta masa rocosa edificaré mi iglesia. Razones por las cuales defendemos esta interpretación son muchas. La primera es que Pedro jamás fue conocido como roca. Si Jesús le hubiese dicho que él era la roca, le hubiera dicho, tú eres Pedro y roca al mismo tiempo. Y Jesús no hace eso, hace una diferencia de palabras. Tú eres Pedro y sobre esta roca o sobre esta la roca edificaré mi iglesia. No dice, bueno, Pedro y roca, que son o podrían ser palabras intercambiables, podría decirse que Pedro tenía dos apodos y realmente no es así. Pedro no se llama roca. Pedro no significa roca. Pedro significa piedra. Petra significa roca. Para el griego, esto es, como dije hace un momento, un juego de palabras que se entiende, se comprende. Pero en español o en otros idiomas ya no significa lo mismo. Por ejemplo, en inglés la palabra piedra es stone, pero la palabra roca en inglés es rock. Hay, por supuesto, un abismo entre stone y rock, porque stone se entiende que es una piedra, como Rolling Stone, una piedra rodante, y rock, rock es una roca sólida, y se entiende la diferencia. Bien, en griego
había, claro, una diferencia, pero era un juego de palabras. Y, por ejemplo, nosotros tenemos dos palabras que aunque no significan lo mismo, a veces parece que se escuchan igual. Ya ve lo que dicen cuando alguien menciona, es que confunden la gimnasia con la magnesia. Son palabras completamente diferentes, pero suenan más o menos igual. Bien, esa es la intención de Mateo. Y con esto nos demuestra el Evangelio nuevamente que la intención de Mateo es que la confesión es lo más importante. La masa rocosa, entonces, o la roca, es la confesión sobre la que se ha fundamentado la iglesia, pues es iglesia de Cristo, no de Pedro. La iglesia de Jesucristo, la iglesia de Mateo, era una iglesia 100% cristiana, no petrina. Nosotros somos cristianos, no petrinos, ni paulinos, aunque seguimos a estos apóstoles por lo que enseñaron debido a que aprendieron muchísimo de Jesucristo. Otro argumento, hermanos, para defender esta interpretación es, por supuesto, el histórico. En ningún momento, ni siquiera en las cartas del apóstol Pedro, jamás Pedro ostentó un título de papa o de vicario de Cristo. Si ustedes se fijan en la epístola de Pedro, él incluso va a exaltar por algún momento al apóstol Pablo diciendo, miren lo que nos ha enseñado el hermano Pablo. ¿Se acuerda usted que incluso en el libro de Gálatas nos cuenta Pablo una pequeña experiencia, un incidente, un altercado que tiene con el apóstol y dice, yo le confronté porque Pedro era de condenar. Y yo lo confronté diciendo, ¿por qué tú siendo judío te comportas y tratas mal a los gentiles? Dándole la razón a aquellos que querían ser judaizantes, es decir, aquellos que decían que los gentiles tenían que circuncidarse. Si Pedro hubiera sido el papa, hubiera sido el príncipe, hubiera sido de alguna forma el vicario de Cristo, Pablo hubiera sido el primero en someterse a su autoridad y no lo hizo, porque Pedro en ningún momento ostentó el título de papa. De hecho, hermanos, si somos justos, el primero que empieza a traducir o que empieza, mejor dicho, a interpretar a Pedro como el Papa es un hombre llamado León Magno, en el siglo IV, imagínense. El siglo IV, este hombre, León Magno, aseguró que Pedro fue el primer papa. Y a partir de León Magno empezó a contar él a todos aquellos que habían sido de alguna forma discípulos de Pedro y que habían seguido una línea y dijeron, bueno, él fue el papa. Pero realmente la iglesia primitiva, perdón, en ningún momento reconoció a los sucesores de Pedro como papas. Pero de alguna forma el papado necesitaba justificarse y si usted lee libros de historia actualmente, si usted lee libros católicos, es evidente para ellos que el papado se puede rastrear hasta el apóstol Pedro. Pero si somos justos y leemos documentos de la época, nos vamos a dar cuenta que los cristianos jamás consideraron a Pedro ni a Clemente, que dicen que fue el segundo papa, Clemente de Alejandría, ni Clemente ni Pedro tuvieron un carácter de vicario. Nuevamente tenemos que ir a lo que dice la Biblia, a lo que quiere enseñarnos Mateo. Mateo evidentemente quiere hacernos reflexionar respecto a quién es Jesús. Y por supuesto el fundamento de la iglesia que sobrevivirá a los ataques demoníacos. Por eso, cuando Jesús ofrece a Pedro las llaves del reino, no quiere decir, amados hermanos, que Pedro tenga la autoridad para desatar, perdonar pecados, como lo interpreta también el catolicismo, sino más bien que Pedro tenía la autoridad de abrir las ventanas de los cielos en el sentido de que ahora el reino de los cielos sería predicado por Pedro y sus compañeros apóstoles. Es cierto que Pedro fue el primero en predicar, tal y como se nos describe en el capítulo 2 de Hechos, pero Pedro no fue el único en que aportó o abonó más habitantes al reino de los cielos, sino incluso el mismo apóstol Pablo, como veremos en la mitad del libro de Hechos hasta terminar, pues tuvo incluso quizá más fruto que Pedro. Pero no se trata de competencia, por supuesto.
Se trata de confesar el nombre de Jesús. Por eso, hermanos, con todo respeto a nuestros amigos católicos, a quienes amamos, a quienes estimamos, nosotros como protestantes creemos en que lo importante de este pasaje no es la designación de Pedro como piedra, sino lo más importante es la revelación de Jesús como el Hijo de Dios. Eso es lo que quiere enseñarnos y esto es lo que quiere preguntarnos el Evangelio de Mateo. La iglesia, por supuesto, no necesita de una figura humana evidente para decir que Jesús dirige su iglesia, porque Jesús está presente en su iglesia y no necesita de una cabeza visible, como algunos piensan que sí lo necesita, con un llamado papa. Hermanos, pues esta es una explicación bastante breve, bastante concisa, pero esperamos que esto también le ayude a usted a comprender un poquito acerca de este pasaje. Por supuesto, si usted desea obtener más información, mándenos un correo, hermanos, y con mucho gusto estaremos compartiendo algunos libros, algunas ayudas que puedan darle a usted mayor claridad en cuanto a estos conceptos. Mientras tanto, vamos a las conclusiones. Recuerde que la primera cosa que quiere enseñarnos Mateo a través de este pasaje es que Jesús quiere desafiarnos a responder a la pregunta de quién es Él. Pero obviamente, quién es Él no según nuestra propia opinión, sino según la revelación divina. Recuerde que este pasaje se interpreta desde el punto de vista católico romano para sentar las bases del papado en Pedro como la roca. Pero ya hemos visto, hermanos, según el idioma original griego, que no es esa la intención de Mateo. Mateo no quiere darnos la historia del papado, quiere darnos la historia de Jesús y la historia del Hijo de Dios redimiendo al mundo. Por ello, tenemos que interpretar, tal y como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Es exaltar la confesión de Pedro como la roca sobre la cual se fundamenta la iglesia de Jesucristo. Y hermanos, esperamos y anhelamos que usted confiese a Jesucristo como el Señor, que venga a los pies de Cristo y que viva para Él. Y confiese y comparta con otros su experiencia. Hermanos, que el Señor les bendiga. Soy el pastor Luis Arturo Santiago. Espero que el Señor les siga bendiciendo y nos vemos la próxima semana.